Soy Bueno, Nicolás. vale. Pues digamos que yo soy reciente entrado a este grupo, no llevo mucho tiempo acá, pero pues esto es un ejercicio que siempre es bastante chévere y más ahora esta parte que tú nos vas a hablar un poco de historia y de arte y de toda esta parte, pues me parece que es algo nuevo, algo que no hemos tenido en sí. Entonces es algo muy interesante y no sé si de pronto todos nos presentamos primero rápido como nuestros nombres para que Ari también sepa como quiénes somos y quiénes estamos acá. Vale. Si quieres, Nico, dale, el más viejo. Respetico, güey, ¿qué tal? Bueno, Ari, yo soy Nicolás Gómez, estoy en la Universidad del Rosario, voy en tercer semestre. Bueno, el más viejo es Mauricio, ahora que lo pienso. Llevo 4 años en el proyecto y bueno, ha estado una experiencia muy bonita. Bueno, yo me presento, Ari, mucho gusto. Yo soy María José Grisales. Yo estudio literatura en la Universidad Javeriana de acá, Bogotá. Y también pues estoy acá con ellos en el proyecto hace ya un par de años. Vale. Bueno, si quieren, yo sigo. Mucho gusto, Ari. Yo soy Mariana Quintero. Yo soy también de la nueva como generación de los punto E. Y bueno, estoy todavía en el colegio con Nicolás y Pablo y Santiago. Y pues sí, mucho gusto. Vale, lo mismo. Si quieres hacer, Mauricio. Bueno, a mí me presento, mi nombre es Mauricio, estoy en la Universidad del Rosario y llevo un día en el proyecto, entonces, pues, un gusto tenerte acá. Gracias. Entonces, pues, no sé si de pronto Pablo y Santiago pueden. Sí, bueno, hola Ari, yo soy Santiago Telles, qué pena que no prende la cámara, sino que estoy haciendo acá unas vueltas. Yo soy uno de los organizadores con Nicolás, Mariana y Pablo, y pues encantados con este proyecto y llevamos muchas experiencias juntos con todo el equipo y han sido súper enriquecedor. Vale, placer. Tú me conoces, creo que soy Sí. Leonardo, creo que todo el mundo me conoce, pero bueno, soy Leonardo Amaya. Y además conozco a Ari hace mucho tiempo, me apasiona siempre escucharlo y además me parece muy bacano que estés con nosotros hablándonos de todo lo que sabes. Aquí estoy nuevamente para oír. Bueno, pues yo ahora me voy a presentar porque no me he presentado. Entonces, mi nombre es Ari Ackerman, yo soy originalmente de Bogotá, vivo en Turquía hace casi 10 años ya. Estudié filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. He trabajado por la última década en el mundo del arte, más o menos. Ahora estoy haciendo un doctorado en historia, arqueología, qué sé yo. Yo ni siquiera sé en qué es. Y pues escribo regularmente, pues únicamente en inglés. Regularmente escribo como publicaciones, cosas de arte, como temas del Medio Oriente, como algunos capítulos de libros, cosas por ahí, como más o menos interesantes. Y bueno, entonces ya a ver qué hacemos acá. Ok. Pues no sé si tú nos pues, pudieras empezar un poco también, pues ya ahora estás en un doctorado, pero ¿qué estudiaste? Y pues ya vamos entrando un poco al tema más denso de la historia. Uh-huh. Bueno, ¿dónde comenzamos? Leo. A mí me encantaría que comenzaras, cuando hablamos de historia, pues yo creo que toca comenzar a hablar por la influencia griega en Anatolia. Así que nos tenemos que saltar al siglo II antes de Cristo. Bueno, yo creo que hay que moverse simultáneamente, es decir, esas cosas son importantes, especialmente por las repercusiones que tienen hoy en día o por las repercusiones que tuvieron en el siglo XX. Vamos a decir, empezar con Turquía. Es un país muy complicado, donde es como un estado, un estado nacional tradicional. Es un estado étnico, en cierto sentido. Entonces, sé que la nacionalidad va por este lineaje de sangre, qué sé yo.
Pero los turcos, es decir, en el sentido que nosotros entendemos ser ciudadano turco, hoy en día es una noción completamente inventada. O sea, el turco fue inventado en algún momento en el siglo XX, a principios del siglo XX. Históricamente no había realmente un concepto de ser turco, o realmente lo que se definía para ser turco es lo que llamamos en el idioma turco Yoruk, que son unos nómadas de Asia Central, que son un porcentaje muy pequeño de la población, que es como el 3%. Que fueron como los primeros, ¿cómo se dice? Seljuks, que llegaron a Anatolia en el siglo IV, en el siglo V. Pero en general, pues el país es una cantidad de griegos, armenios, sirios, caldeos, también hay mucha influencia de los Balcanes, árabes, sirios, levantinos. Entonces esta construcción de ser turco, que es una construcción muy racista en un tiempo, se predicó en eliminar todas las diferencias que existían entre los ciudadanos de la nueva república. Se obligaba a las personas pues a hablar en turco, a estas personas que tienen todos estos idiomas, griego y armenio y el ladino, una cantidad de pequeños dialectos del mar, ¿cómo se dice? Del Mar Negro, el árabe, el caldeo, ¿cómo se dice esto? El arameo y una cantidad de otros idiomas que fueron desapareciendo del espacio público paulatinamente en la medida que se iba construyendo esta identidad nacional. Hoy en día, obviamente, si tú estás en Turquía, Leo, tú que has estado acá, puedes dar testimonio que no hay la clase de homogeneidad entre las personas. Colombia es diversa de alguna manera, pero dentro de una homogeneidad muy normativa, es América Latina. Hay 3 grupos y unas mezclitas aquí y allá. Aquí es realmente complicado. También bueno, en la guerra, lo que se llama la guerra de independencia, que se luchó con Grecia, que no era una guerra de independencia, era más como un genocidio de los cristianos de Anatolia y del Asia Menor. Hubo muchos, hubo lo que se llama una transferencia de población entre Grecia y Turquía, que estipula a veces el Tratado de Sèvres, que delimita los bordes modernos de Grecia y Turquía, dándole a Turquía una cantidad de tierra espectacular, y a Grecia una zona marítima muy amplia que cubre todas las islas del Egeo. Entonces, en este tratado incluía también lo que se llama el intercambio de población, y es que todos los musulmanes de Grecia tienen que emigrar a Turquía, y todos los cristianos de la Asia Menor, todos los cristianos de Turquía tienen que emigrar a Grecia, excepto los de Estambul. Estambul era una excepción. ¿Y qué pasó? Que con el fin de adaptarse a esta nueva situación, pues hubo miles de personas que se convirtieron al Islam. Armenios y griegos que se convirtieron al Islam. Entonces empiezan esas identidades, todas son muy contemporáneas, pero se han construido de una manera, pues, la identidad nacional en Colombia es como una cosa muy orgánica, ¿no? Realmente no es un tema complicado. Tiene sus, ¿cómo se dice?, sus colores coloniales también, pero realmente la cosa es muy transparente también, porque Colombia nunca fue un país de inmigrantes como tal. Y bueno, es que no los dejaron entrar tampoco, así que eso, esa plática se perdió. Bueno, entonces regresamos a este tema de tenemos esta república moderna con todas esas identidades escondidas que sobreviven en la música, en la comida, en la arquitectura,
en la literatura, en todas las manifestaciones sociales, culturales. Y empieza ese tema a lo que se refiere Leonardo, esa influencia pues, griega en Anatolia, y es que en general, con la excepción de Atenas, obviamente, y otros lugares como el Peloponeso y Esparta, los lugares más importantes de la historia antigua de Grecia están en Turquía, que es Esmirna, es Miletos, es Pérgamo, la batalla de Troya tiene lugar pues, entre los bordes de la República Turca moderna. Y en general, realmente no tenemos una teoría establecida de los orígenes de los griegos. Estamos hablando de los orígenes arcaicos, estamos hablando del quinto milenio antes de Cristo, una cosa así. No estamos seguros de dónde salieron estos indoeuropeos, pero sí hubo unas migraciones muy importantes de Anatolia. El alfabeto, es que el alfabeto, como toda esa progresión de cómo se creó la lengua griega, en una base de las lenguas anatolias, el hitita, el luvio, el licio, que son lenguas escritas en cuneiforme o en jeroglíficos. Todas son del territorio de Anatolia. Los primeros silabarios de Creta también tienen como sus orígenes en cosas que pasaron en Anatolia. Entonces siempre fue un lugar muy importante en la conciencia, en la historia griega. Después empiezan esos conflictos de identidad el territorio de Anatolia entró a ser parte del Imperio Romano. Entonces empieza esa palabra, una palabra que en el turco es muy, muy, muy complicada, lo que se llama, o sea, es decir, romano, que alguien es rum, significa que es un cristiano habla de lengua griega, pero realmente lo que está diciendo es romano. Y esa palabra, por ejemplo, los árabes la utilizaban para referirse a todos los cristianos, y los hindús la utilizaban en el siglo XIX para referirse a todas las personas del Medio Oriente. Entonces ha tenido que ser romano es como esa ciudadanía cosmopolita en cierto sentido. En la antigua Grecia, cuando tomas el tema de bárbaros, ¿qué es el bárbaro? El bárbaro es la persona que no habla griego. Y cualquier persona que hable griego puede convertirse en griego, obviamente, dentro de los límites de tiene que ser un hombre, tiene que ser rico, tiene que ser educado, tiene que no haber sido un esclavo, no haber sido, ¿cómo se dice? No haber sido, no humillado, no haber sido, como no haber participado en guerras perdidas, etcétera, etcétera. Una cantidad de... La ciudadanía de la griega antigua tendía a ser un poco elitista. Pero en ese sentido, entonces hay esta noción de ciudadanía que está basada en cultura, que es de alguna manera, como siempre que se habla del multiculturalismo, estamos regresando a ese tema de la ciudadanía en la antigua Grecia. Entonces, entre el Imperio Romano, se tomó todo ese territorio de la península griega y Anatolia, la gran parte del Medio Oriente. Y en algún momento, pues, ese imperio se vuelve cristiano. Y ahí empieza una historia totalmente diferente. La división entre el Oriente y Occidente, entre el catolicismo y la ortodoxia. Y empieza esta historia del Imperio Romano de Oriente, que fue muy, 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 muy importante. Y en cierto sentido, no muy bien conocido. Vamos a decir, el Imperio Bizantino es un tema que de alguna manera no está muy bien estudiado.
y lo voy a decir en el sentido de, hay esta teoría de, no es una teoría, es más como es como una tendencia cultural de que, en Colombia siempre enseñan esto en el colegio, que los árabes reintrodujeron a Platón y Aristóteles en Europa. Y es una teoría completamente falsa, no tiene, o sea, no tiene justificación histórica. Entraron algunas traducciones al latín, del árabe al latín, etcétera, a través de Andalucía, pero el punto es que no necesitaban traer las traducciones del árabe a latín a Europa, porque estaban los textos griegos, estaban en Bizancio, estaban en Constantinopla. Y había una gran, ¿cómo se dice? Una gran, no, intercambio no es la palabra, mucho movimiento cultural entre el Imperio Bizantino y Venecia por siglos y siglos y siglos. Entonces, hoy entendemos que esta teoría de la introducción de los textos árabes es falsa también, porque el Renacimiento es posible, más que es posible, el Renacimiento tuvo una gran influencia bizantina vamos a decir, de la filosofía que estaba la filosofía de Platón y Aristóteles que se estaba estudiando en el Imperio Bizantino, pero como el Imperio Bizantino fue destruido de la manera que fue destruido y de alguna manera rechazado del canon histórico occidental por mucho tiempo, se creó este nuevo con todo este tema de los árabes, Roma, y se acabó el Imperio Romano, aunque el Imperio Romano continuó en su forma oriental. Y entonces hay un tema de nosotros conocemos, o nosotros sabemos casi que absolutamente todo sobre la antigua Grecia. Sabemos cómo eran los baños, sabemos cómo se vestían, sabemos cuáles eran sus dietas, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus vicios sexuales, cuáles eran sus conceptos del amor, cómo eran las relaciones entre marido y mujer, mientras que del Imperio Bizantino sabemos mucho menos que de la antigua Grecia. Es una tradición muy difícil, más decir, en términos del idioma. El griego bizantino es increíblemente complicado, muy idiosincrático. Hay muy pocas personas en el mundo que lo saben lo suficientemente bien para enseñarlo. Es muy difícil de aprender. Difícil de encontrar. Tal vez hay 4 o 5 universidades en el mundo que lo pueden enseñar. Y para mí, por ejemplo, leer textos de filosofía bizantina es una cosa, pues, es casi que incomprensible. Incomprensible porque no pertenece a nuestra tradición, la manera en la que nosotros leemos filosofía, que está condicionada culturalmente en el sentido de, dicen, ¿cuántas generaciones han leído la Odisea? ¿Y cuántas generaciones han leído Hammurabi? Entonces dicen, nosotros tenemos es alrededor de 7 generaciones que han leído las leyes de Hammurabi y 150 generaciones que han leído la Odisea. Entonces es parte de nuestro, es casi parte de nuestro, del inconsciente cultural. Todos estos, la poesía, la filosofía, la ciencia política del imperio es extremadamente complicado y no dentro de nuestra tradición filosófica occidental. Muy difícil de leer, incomprensible de cierta manera. Se podría decir que no muy interesante porque realmente no lo podemos leer. Difícil de comprender de qué se trata. Entonces llega cuando llegan los otomanos, pues ya estaban ahí como desde la batalla de Manzikert en el año 1030 y algo. Iban a tumbar, o sea, ellos querían a Constantinopla. Y en muchos lugares, por ejemplo, en Anatolia, los otomanos se ganaron el favor de los locales, de los griegos, porque el imperio bizantino tenía una fama de ser un cobrador de impuestos terrible. Había muchos impuestos. Entonces los otomanos removieron los impuestos. Se ganaron el favor de los cristianos. Obviamente eso no pasó así, no fue tan fácil. Después llegaron a Estambul, a Constantinopla, y tomaron la ciudad entre 1451 y 1453. Y obviamente
los otomanos pues eran unos nómadas que venían realmente a Asia Central, que llevaban en la región 300, 400 años, se habían convertido al Islam recientemente. Significa que haberse convertido al Islam significa que aprendieron la lectoescritura del árabe de manera muy reciente. Empezaron a escribir, pues el turco se escribía hasta 1920 algo, se escribía en alfabeto árabe. O en la versión persa del alfabeto árabe. Entonces, ellos estaban al principio de construir una civilización, mientras que los griegos, los romanos, por el otro lado, están al final, ya habían caminado un camino bastante largo. Más de Asia Central a Constantinopla, se toman la ciudad y hay unas masacres increíbles, matan a todos los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto ahí, que a mí me parece interesante, es que cuando ellos se toman el palacio y entonces el emperador, todas estas cosas, el mensaje de los bizantinos, el mensaje de los romanos, realmente nadie se... bizantino es un término escolástico, es un término del siglo XVIII, que se inventaron los profesores, los académicos para hablar de este periodo, pero realmente esta gente se autodenominaban romanos. Entonces el punto que quería hacer es que haber heredado toda esa tradición de Grecia y Roma y haber sido este imperio por 10 siglos, ya en una decadencia total, al mismo tiempo que llegan estos jóvenes otomanos, se toman el palacio y de alguna manera los romanos le están diciendo a los otomanos, ok, ustedes quieren ser quieren ser líderes del mundo, bienvenidos, tomen la silla. Y resultó muy difícil. Resultó muy difícil aprender el estatismo y de alguna manera una de las cosas que se ve en Turquía, es decir, hay universidades en Turquía que fueron fundadas antes del descubrimiento de América, que tiene en 1457, 1477. Entonces, los otomanos, porque no tienen experiencia en la administración de Estado, porque pues eran nómadas, se adaptaron a todas las instituciones bizantinas sin destruirlas, sin crear nuevas instituciones. Y estas eran unas instituciones corruptísimas, con un nepotismo exagerado, anticuadas, llenas de papelería, de burocracia, ¿cómo se dice?, de sobornos. Y entonces ahí cuando, Leo, tú cuando estabas en Estambul, tú sabes lo complicada el urbanismo de Estambul. Entonces, edificios, esas torres y estas cosas horribles que hay, estos barrios hermosos con las casas de madera al lado de las invasiones. Entonces, ves que hace un par de años cuando empecé a estudiar griego bizantino, entonces nosotros estamos leyendo un documento del siglo X, donde vamos a decir, no vamos a llamarle la alcaldía, como el prefecto de Constantinopla, le manda ¿cómo se dice? No, una sanción, una multa a una familia por construir ilegalmente en el patio. Entonces, eso de las construcciones ilegales, de declarar menos habitaciones de las que tenían, de mover los muros para crear nuevas habitaciones, y eso es una cosa que ya estaban haciendo en el siglo IX, en el siglo X, y lo siguen haciendo, eso es para siempre. Entonces, estas instituciones que ellos recibieron de los romanos no estaban okay. Yo te escribí que en algún momento nos leas algo en griego bizantino para sentir el tono. Vale, buscaré algo de la Ana Comnena. Ok, entonces estaba diciendo, bueno, entonces esas instituciones no estaban, no eran instituciones para un Estado moderno. Al mismo tiempo, en este periodo del 1450 en adelante, cuando se crea ese Estado otomano,
En Europa, como esa es la primera etapa es casi que se llega a la primera etapa del Renacimiento, donde empieza como ese concepto, el concepto del ser dinámico, el concepto de la humanidad y todas esas cuestiones de la contingencia ética y todas esas preguntas de filosofía moral. Obviamente en Estambul las cosas no habían llegado allá, las cosas estaban muy tradicionales. Llegaron los otomanos a la Hagia Sofía, la convirtieron en una mezquita. Entonces uno de los argumentos que hay hoy en día para, vamos a decir, de que los otomanos cuidaron mucho la Hagia Sofía, la mantuvieron muy bien. Obviamente la mantuvieron muy bien porque era uno de los edificios más imponentes del mundo y ellos no construyeron nada. Entonces tenían que cuidar este edificio porque no tenían nada más. Y entonces hubo como toda esa adopción de esa cultura grecorromana en un Estado islámico, que era el Imperio Otomano, pero un Estado islámico muy selectivo. Y entonces cuando llegan todos estos tipos al poder, y resulta que muchos de ellos, o sea, escasamente saben leer y escribir, entonces tienen que traer a las minorías, que son los griegos, los armenios y los judíos, a ser los oficiales del Estado. Son esas personas que hablan varios idiomas, conexiones internacionales, como bien educados, con una prosperidad relativa. Entonces los tienen que traer al gobierno. Y empieza una etapa completamente diferente del Imperio Otomano, como muy europeizante. Todos los, desde el siglo XVII, ellos todo lo quieren traer de Francia, todos sus palacios, empiezan a llegar la influencia francesa en la arquitectura, en el urbanismo, ellos quieren ser europeos, y de algún momento en adelante, del siglo XVII en adelante, ningún sultán otomano tuvo una esposa turca. Todas las esposas eran realeza europea. Entonces empieza todo eso el Imperio Otomano quiere ser occidental. Se acaba esa fase de las conquistas, entonces tienen toda esta área de los Balcanes, en donde se puede ser, hay una clase de pluralismo religioso, de cierta manera. Vamos a decir, no de la manera que lo entendemos o que lo quisiéramos entender hoy, pero vamos a decir, era un Estado que no te molestaba mucho si pagabas los impuestos. Los impuestos es una parte muy importante de la vida, a veces desde la Grecia clásica. Había que servir en el ejército, bueno, era un tema complicado. El asunto es que a lo que voy es que el Imperio Otomano nunca se pudo deshacer de ese peso del legado griego, o del legado greco-romano de Anatolia, y siempre tuvieron que vivir con ese fantasma, de manera que en el siglo XIX, cuando hubo la primera traducción al otomano de la Ilíada, entonces el sultán Abdulhamid, que era el sultán de esta época, declaró que los troyanos eran los turcos. Así empezó la historia, y empieza una tergiversación de la historia, de la arqueología, muy sintomática y muy extraña, porque es una cosa que realmente no es algo que se planeó muy bien, pero algo como que sucedió de cierta manera. Entonces, si tú vas al Museo Arqueológico en Estambul y encuentras en la sección oriental, se llama la sección oriental, que están hablando de las culturas anatolias, Babilonia. Bien, entonces encuentras estos fragmentos de tabletas hititas, que son del segundo milenio antes de Cristo, y tienes en la descripción de la tableta, tienes toda la información más específica que puede haber
quién es de qué época es, qué es el idioma, dónde se descubrió, quién fue el arqueólogo, la bibliografía, dónde se excavó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una cosa que pertenece a la historia pues, de nuestra civilización. Por el otro lado, encuentras una ánfora griega, que la sacaron de alguna de las islas, entonces esta ánfora griega gigantesca, y todos saben que es una ánfora griega, y si tú vas al Museo Arqueológico de Estambul, pues obviamente hay ánforas y lo ves. Entonces, y la descripción dice vasija antigua. No dice nada más, no dice dónde, no dice cuándo, no dice, o sea, es un ánfora, my God. Entonces hay toda esa pelea de los turcos con la arqueología griega. Y porque la información sobre los hititas y sobre los babilonios es tan específica, es uno de los como la antigüedad, con todo ese periodo de la edad de bronce, de los hititas y los babilonios, muy importante para el nacionalismo turco. Porque básicamente hay una teoría, o sea, una teoría completamente ridícula, que crearon en los años 30, se llama la tesis de la historia turca. Y en esta tesis dice que básicamente los sumerios y los acadios son turcos. Y que ellos son los ancestros de los turcos contemporáneos. O sea que básicamente los turcos son el papá y la mamá de todas las civilizaciones del Medio Oriente. Es una teoría que obviamente no tiene ningún fundamento, pero es una narrativa política también, porque cuando los turcos, pues, o los otomanos, los Seljuks, como eran, ellos eran los latecomers, ellos fueron los últimos en llegar a la fiesta, a la fiesta del Medio Oriente. Y cuando tú eres el último en llegar a la fiesta, pues te falta la legitimidad de la antigüedad. No tienes esos orígenes de los que todo el mundo está hablando, de la edad de piedra, especialmente la edad de bronce, que es la edad de bronce, es donde nosotros marcamos, pues, es donde marcamos lo que se llama civilización en el sentido propio. Civilización en el sentido, tenemos idioma, tenemos agricultura, hay relaciones emocionales, hay una clase, cierta estructura social, hay dinero, vamos a decir, hay intercambio monetario, cultural, etc. Así es como definimos civilización en la edad de bronce. Y obviamente, pues, esta gente no tenía nada que ver con la edad de bronce, pero pues se la inventaron. Y esa es una teoría que todavía sobrevive en la vida social y cultural en Turquía. Hay libros. El último libro de los sumerios son turcos, salió en el año 2012, escrito por una famosísima arqueóloga que es la curadora del cuneiforme en el Museo Arqueológico de Estambul. O sea, no es una astróloga o alguna, es una persona con una carrera muy seria. Entonces ellos, pues, se adaptaron a esa historia y decir, ok, así es como vamos a contar la historia. Nosotros básicamente somos los ancestros de todos. Y hay unas teorías de ¿cómo se dice? Conspiracies. Leo, ¿cómo se dice? Conspiración. Conspiración. Hay unas conspiraciones acá históricas que son increíbles. Por ejemplo, dicen que los otomanos fueron a la luna. Y también que ellos descubrieron América. Entonces, es toda esa parte de esa tesis de la historia turca. Muy problemático en el sentido de, vamos a decir, si fuera en cualquier otro lugar, si fuera cualquier otro país que tiene que luchar con su pasado, vamos a decir. Incluso, por ejemplo, en América Latina, cuando se habla de las culturas precolombinas, como el pasado, de cierta manera, no sé si eso es realmente legítimo, pero el asunto para los turcos es que el pasado contra el que ellos están peleando no es un cualquier pasado, es el pasado de Occidente. Como de pasado de Occidente en general, es Tales de Mileto, es Homero.
es los filósofos presocráticos, es Tucídides y es la guerra de Troya y vamos a decir las grandes narrativas de la cultura occidental que sucedieron pues en estas tierras y ellos dicen no, lo vamos a borrar y es que no se puede. No se puede, pero lo tratan de hacerlo todo el tiempo. Entonces cuando llegan en el final del Imperio Otomano fue muy violento. Todas estas facciones, los nacionalistas y los unionistas. Los nacionalistas ganaron, que es la gente que crearon la República Turca moderna, y hubo un exterminio de todas las minorías, de los kurdos, ¿cómo se dice? Los circasios, los armenios, los griegos, especialmente los cristianos la llevaron muy mal. Millones de personas murieron, fueron exiliadas. Pues, la nueva República Turca dijo, bueno, pues tenemos todos estos extranjeros que son la burguesía, todos estos griegos y estos armenios, pues les vamos a quitar todo lo que tienen, vamos a crear nuestra propia burguesía. Y la verdad es que no podían. Había un tema ahí de tradición. Entonces se volvió y esta nueva burguesía turca es como la burguesía colombiana, no hay tal cosa. O sea, son levantados. Aquí esa es la burguesía turca, son levantados en el sentido clásico colombiano de la palabra, son lo que vamos a decir, los hijos de estos burgueses no los reciben en los colegios internacionales porque no tienen el pedigrí. Todas esas cosas acá, que todos esos temas, todas esas instituciones son, o sea, los liceos franceses de Estambul, que son fundados en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Entonces hay todo ese problema de qué es burguesía y qué es sociedad, y cómo se llega a la sociedad. En todo caso, ellos exterminaron a los cristianos. Y dijeron, ok, now we're done with this, terminamos este capítulo, vamos a empezar otro. Y ese nuevo capítulo resultó ser muy difícil, porque tuvieron que hacer lo mismo que habían hecho los otomanos, traer las minorías a ponerlos en posiciones de poder, porque los turcos no tienen la educación para hacerlo. Entonces se repetía esa historia otra vez. En esta ocasión fue más los judíos que como que sobrevivieron el tema de los genocidios bastante bien. Y pagaron impuestos. Entonces había este impuesto a la riqueza. Se llamaba, que era entonces, dependiendo cómo era la familia, le decían a una familia, si su capital es 3.000 liras, ustedes pagan impuestos de su capital del 200% de su capital. Y si no lo pagan, tienen que salir del país. Entonces, o sea, ok. Y entonces ahí se demostró vamos a decir, la globalización, como esa globalización temprana de la banca en este país y en la región, que hubo muchos que pagaron. Y de dónde salió esa plática no se sabe. Entonces muchas de esas grandes familias judías y griegas pues pagaron. Y ellos siguen por ahí, o sea, todavía existen. Y bueno, entonces llegamos al año 1955, entonces están todos los griegos cristianos tuvieron que irse para Grecia. Y en Grecia pues los trataron como refugiados, como los trataron como turcos. La situación en Grecia no era particularmente, o sea, las cosas no estaban muy bien por allá, porque Grecia, entonces, la Grecia del siglo XX es la famina, el hambre, la gente se está muriendo de hambre. Después llega la Segunda Guerra Mundial. Después llega la ocupación nazi. Después de la ocupación nazi llega la guerra civil y después de la guerra civil la dictadura militar. Entonces, y Grecia es una democracia a finales de los 70, cuando empieza la democracia griega moderna. Entonces, obviamente, esta gente el país al que los mandaron no era ningún paseo, o sea, eso no era ningún paseo por allá, era un lugar muy difícil, muy pobre, muy
¿cómo se dice? Atrasado tecnológicamente, culturalmente, muy cristiano, muy conservador, un país muy difícil. Entonces, bueno, entonces mandaron para Grecia. La excepción eran los griegos de Estambul, que podían permanecer. Pero en el año 55 hubo pogroms contra los griegos. Muchas sus propiedades fueron destruidas, muchas personas fueron asesinadas por una ¿cómo se dice? Conspiración. Por una conspiración de que la casa de Atatürk, el fundador de la República Turca en Salónica, y que muestra toda esa complejidad de que realmente nació en Grecia durante el Imperio Otomano, que había sido quemada por unos griegos nacionalistas, no era verdad. Pero esto lo imprimieron en el periódico y ese día dieron el periódico gratis. Entonces empezó una semana de pogroms en contra de los griegos. Entonces, obviamente muchas personas perdieron todo. Tuvieron que irse para Grecia también. Y luego en los 60s hay una crisis en Chipre, cuando Grecia y Turquía se dividen en Chipre. Y ese tema todavía sigue, Chipre sigue dividida entre la República de Chipre, que es no necesariamente, vamos a decir, ya no es tan griega como fue en ese entonces, pero sí tiene una gran influencia de Grecia, y esta República del Norte, que es turca, pero que no la reconoce nadie, sino Turquía. Gatito. Entonces nadie reconoce este país. Y entonces esto era en el año, perdónenme, pero es que acá tengo un invitado. A ver, va. Entonces este es el año 1964, y en retaliación por los enfrentamientos entre los griegos y los turcos en Chipre, el gobierno turco deportó a la mayoría de los griegos de Estambul a Grecia, pero ellos eran ciudadanos turcos. Y pues los deportaron a Grecia. ¿Y aquí qué? Entonces todas esas contradicciones, todas esas antinomías continúan. Hoy en día hay la población griega de Turquía hoy en día debe ser alrededor de unas 1.000 personas. La sobrevivencia de esta comunidad está como muy en veremos. Quedan probablemente 3 escuelas de lengua griega que sobreviven, tal vez 3 o 5. Ya eran como 50 y algo a finales de los 70s. Y la mayoría de las personas que quedan pues son viejitos. La gente joven, pues ellos se van para Grecia o se van para Europa, que no hay nadie de la misma religión con quien casarse, las oportunidades son limitadas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de inconvenientes. Y entonces sigue hoy en día, bueno, Turquía es un estado autoritario clásico, siempre sentido, es un país donde la democracia se practica muy pobremente. Bueno, que no, en Colombia no es que esté tampoco la democracia pues muy, que no le va muy bien por estos días, o nunca le ha ido muy bien, pero en general, todo este tema de minorías y de identidades es muy político. Y en general, vamos a decir, a este tema, por ejemplo, con la nacionalidad, en el sentido de si tú eres sirio, si eres un refugiado sirio, llegaste a Turquía y residiste legalmente en Turquía por 5 años y hablas el idioma, pues convertirte en ciudadano turco, casi que automáticamente. Pero está ¿cómo se dice? La letra chiquita, es muy importante en ese tema de la nacionalidad. Eso aplica solamente si eres suní, si eres un musulmán sunita. Entonces se pueden convertir en ciudadanos turcos. Y en cierta manera, de la manera en la que el Estado lo ve, los griegos de Turquía son extranjeros.
que son la gente de esta geografía, que han estado en esta geografía por 2000 años. Pero los inmigrantes sirios son los nativos. Entonces, que es pues como todo ese juego de qué es la identidad y para qué sirve la identidad. Y ahí es el tema, por ejemplo, lo que dice Amin Maalouf, el escritor libanés, de todas esas identidades asesinas, de las que hay muchas en esta parte del mundo. Creo que las preguntas siguen sin resolver en ese tema mi opinión personal en ese sentido es que, o sea, los turcos no pueden ganar esa pelea contra el legado griego de Anatolia, porque es imposible. Es decir, es que eso es esa es una pelea que no la pueden ganar ni los franceses. Eso es como, ¿cómo te vas a pelear con Homero? Me parece un poco ridículo a ratos, pero ahí sigue el tema abierto. Ahora dice que llevan un tiempo diciendo que hay posibilidad de guerra entre Grecia y Turquía. No creo que sea el caso, pero la posibilidad de conflicto sigue latente en el Egeo, pues porque Grecia tiene, es verdad que Grecia tiene una área marítima desproporcionada en relación a Turquía. Pero pues así fueron los tratados del siglo XX. Dice usted, si usted tiene tierras, que usted no tiene tierra, coja agua. Las cosas eran bastante simples en esos días de principios del siglo XX. Ahora, vamos a decir, con toda esta pandemia y la explosión en Beirut y todas las cosas que están pasando, pues las reglas de la realidad están así como un poco sueltas. Entonces, como que en cierto sentido, eso es como un momento en el que todo es posible e imposible al mismo tiempo, en una cantidad de cambios generacionales. Se ve pues en la universidad, la gente con la que yo estudio, incluso personas que son como jóvenes, o sea, muy jóvenes, como gente que está a principios de sus 20 en Turquía. Hay un instinto de preservación de todas esas identidades, como ese interés en el mundo clásico, y también en alguna manera el interés en el mundo clásico no es necesariamente un aspecto de enriquecimiento cultural, pero es como una negación del Islam. Tiene ese sentido, es como es una actitud muy burguesa, como muy de clase media alta, eso de aferrarse pues a la cultura clásica que existía en Turquía, entonces de conocerse los nombres de los dioses griegos y los templos que hay, es que hay cientos de templos en Turquía, en la costa del Egeo, es increíble, o sea, uno, pues tú vas por la carretera y entonces encuentras ¿cómo se dice? Los fragmentos de las vasijas griegas en la carretera. Y esas son cosas de que hay pues esa clase de riqueza cultural que en Pérgamo, entonces pues tienen donde está el altar de Zeus, que ahora está en Berlín, pero originalmente sale de la Acrópolis de Pérgamo. La ciudad se llama Bérgama en turco. Entonces, si tú vas a Bérgama, hay un museo relativamente pequeño, donde tienen pues todas estas estatuas de diferentes periodos, periodo griego, romano, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tantos, ¿cómo se dice?, restos arqueológicos, que hay cosas que la autoridad arqueológica ni siquiera las recogen porque es que tienen tantas de ellas, entonces utilizan, las señoras de la tienda utilizan los fragmentos de la estatua de Zeus para tener la puerta de la tienda abierta. Entonces dices como la historia en este país es excesiva, hay tanta
que es posible incluso descartarla. Ya es a los museos no les interesan estos fragmentos, sino son realmente históricamente importantes o significativos, porque tienen tantos de ellos que ya se cansaron de recogerlos. La perspectiva de Grecia en esto pues es un poco diferente en el sentido de Grecia se considera pues como el heredero de toda esta cultura clásica, no sé qué, que es una posición totalmente falsa también, en ese sentido. Es la República Griega fue fundada en 1821 por unos europeos que soñaban con la antigua Grecia para poner un rey alemán. Entonces, también la democracia griega moderna ha sido muy sufrida, muy difícil, y entonces ellos dicen, a los griegos les encanta decir, es que ellos tienen su propia versión de la teoría de la historia turca, que es cuando los griegos te dicen, es que nosotros somos los descendientes de Platón y Aristóteles, y pues eso no es cierto. Y no son los descendientes de Platón y Aristóteles, porque después de llamarse griegos en el sentido de la cultura clásica, se llamaron romanos por 1000 años, y luego se llamaron otomanos por 500 años. Entonces, Platón y Aristóteles, no, baby, sorry. Eso no funciona. Y hay todos estos eventos culturales, arqueológicos en Grecia que son súper interesantes. Por ejemplo, en el año entrante son los 200 años de la fundación de la República Griega, que se fundó en 1821. Y entonces, las celebraciones que el Estado griego está planeando, ellos planean celebrar al mismo tiempo los 200 años de la República Griega y los 2600 años de la batalla de las Termópilas cuando vencieron a los persas. Entonces van a celebrar ambas en conjunto. O sea, me parece espectacularmente falso, pero pues la fiesta debe ser buenísima. Y ahí se van a gastar una cantidad de impuestos en pólvora que es, o sea, el cielo es el límite. Y entonces como todas esas tergiversaciones, todas esas construcciones históricas que realmente son mitológicas, en cierto sentido, y para nosotros, es decir, para todos nosotros como contemporáneos, como gente del siglo XXI, estamos pues condicionados a ser seres históricos, a vivir en la historia, no nos podemos excluir de ella, pero vamos a decir, hay muchos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Muchas combinaciones son posibles, incluso o sea, en América Latina, obviamente la historia es más simple, pero también hay maneras en las que en Colombia, por ejemplo, las versiones de la guerra, las versiones de la memoria de la guerra que existen son un poquito diferentes a la realidad, aquí y allá. Y en ese sentido de ese trauma que tienen los turcos en relación al mundo grecorromano, seguimos de alguna manera, incluso en la filosofía, en el discurso histórico, nosotros seguimos muy apegados a pesar ese legado clásico en la manera en que nosotros vivimos, como concebimos la ciencia y la filosofía, probablemente no en el sentido, vamos a decir, no en la manera en que los griegos antiguos lo vieron. Yo creo que la gran influencia que nosotros tenemos es el Renacimiento, como el Renacimiento reconstruyó toda esa tradición platónica y aristotélica para crear todo eso, lo que el filósofo Agnes Herr llama el concepto del hombre dinámico, que es esa persona que se tira de la contingencia, que tiene elecciones morales, que tiene que tomar decisiones morales todo el tiempo, que es una persona autónoma, libre, que tiene que estar decidiendo cosas todo el tiempo, porque ya los sistemas metafísicos no producen respuestas
a preguntas morales. Y no, pues seguimos viviendo en ese mundo, entonces, pues como cultura, como civilización. Mi opinión, y con eso voy a terminar aquí, es interesante que los turcos, el Estado turco quiere pelear una batalla cultural que ellos saben que no pueden ganar. Y ni siquiera, o sea, no es ni siquiera una batalla, es como, es un poco infantil en cierto sentido. Ahora con la reconversión de la Hagia Sofía, que ahora es una mezquita otra vez, pues, y probablemente la iglesia de Cora también, donde hay unos frescos hermosísimos, también probablemente puede que la vayan a convertir en una mezquita otra vez. El asunto era que eso realmente no funcionó porque, ok, la convirtieron en mezquita por ley. Una vez esto sucede, es muy difícil devolver la decisión y lo que pasó es que primero, el Erdogan quería volver una mezquita, pues eso, o sea, es una manifestación de poder. Y él estaba hablando a su público, vamos a decir, a sus votantes. No tuvo el efecto deseado. Nadie estaba muy impresionado por el pues es así chévere que sea una mezquita, pero so what, tenemos hambre. Y hay pandemia, tenemos hambre, no hay trabajo, no hay infraestructura, las cosas están complicadas, ya como que a nadie le importó. La otra idea que él tenía en mente era el volver la Hagia Sofía a una mezquita, va a traer turismo islámico, y eso tampoco sucedió porque pues tenemos pandemia, las cosas, no, o sea, todavía hay, aunque no lo creas, Leo, pero hay turismo en Turquía estos días, bastante. Hay bastante turismo, no, o sea, no es de siempre, pero hay, que es sorprendente. Entonces están los grupos que van a la Hagia Sofía y no sé qué. Pues es una manifestación, entonces a lo que me quería referir es que la manera en la que Erdogan ha construido estos gestos, como de violar esa integridad cultural, el universalismo de la Hagia Sofía como un museo, eso es como, pues son actos desesperados, más que cosas bien planeadas. Actos desesperados para llamar la atención a su público, porque hay la gran dificultad de lo que pasa realmente en todos los países del mundo, y acá es especialmente fuerte, y es las próximas elecciones generales son en el año 2023. Van a ser unas elecciones muy importantes. A lo largo del camino hay dos elecciones, son las elecciones del Parlamento y las elecciones de las alcaldías, que van a pasar en 2021-2022. Lo que sucede, y el riesgo de lo que se está jugando Erdogan aquí, es que en esas elecciones que van a suceder en 2021, 2022, 2023, pues es la primera vez que los teenagers van a votar. Los adolescentes que están en los últimos años del colegio o que acaban de entrar a la universidad van a votar en esas tres elecciones. Y los resultados puede que no favorezcan mucho a Erdogan. Hay un movimiento interesante en el sentido de en Turquía, de la misma manera que en Colombia, todos los partidos son de derecha. Entonces, lo que en Turquía se llama la derecha es la ultra derecha, y la izquierda es la derecha clásica centrista. Esa es la izquierda. Y hay pues, un partido que se llama el Partido Republicano, CHP, que es el partido de Atatürk, el partido del fundador del país, de la República, el primer partido político de la nación. Ha sido, vamos a decir, de alguna manera infiltrado, en el sentido de muchas personas jóvenes que se han unido al partido, como, tratando de darle pues como un giro un poco progresivo, muy difícil sí es, pero de alguna manera
está surtiendo efecto en el sentido de, otra vez los paralelos con Colombia son importantes en el sentido de, para ser menos de derecha que el partido, ¿cómo se dice? Ser menos de derecha que el partido que gobierna no es muy difícil. O sea, no hay que hacer nada. Sencillamente hay que no ser matón. Y ya eso es suficiente para ser menos de derecha que el gobierno. Entonces ese es el proceso que se esté reanimando. Y no sé, de alguna manera, como toda esa cuestión de esas identidades, de cómo se construyen esas identidades, sigue teniendo un lugar en la vida política. Aunque y probablemente es también algo diferente a lo que llamamos como identity politics en Estados Unidos, que es otro tema totalmente diferente, es como un subjetivismo súper postmoderno y un poco súper tautológico como esa esencializar la identidad, no sé qué. Aquí creo que estamos hablando de unas cosas un poco más simples y simples y más objetivas. De alguna manera, la situación contemporánea de Turquía muy parecida a la de Colombia, bueno, menos las fosas comunes y menos una cantidad de otras cosas que son muy únicas, vamos a decir, muy únicas, muy particulares, que es un talento muy colombiano. Pero es como esa falta de fe en la clase política, toda esa confusión de la historia, de dónde venimos, y toda esa cuestión de la inmigración, cómo hacer cómo traer personas de regreso al país. En Turquía, imposible. No quiere volver. Muchos académicos en los últimos 5 años se fueron para Alemania, se fueron para Suecia. Muchos. Entonces dice que salió y obviamente pues, no es de sorprenderse. Salió en las noticias que hay una universidad en Çanakkale, una universidad en Pamukkale, una universidad en el sur del país, donde el rector contrató a una señora para ser ¿cómo se dice? Chief of Staff, para ser ¿Como la decana? No es la decana, es el Chief of Staff, es la persona que maneja todos los empleados. Ok. Entonces, contrató a esta señora, pues la señora que fue contratada no tiene pregrado. Okay. Es la esposa del rector y es la única persona que se encontró calificada para tener esta posición en un concurso público. Entonces, esos son temas que bueno, a lo que me refiero es, estoy seguro que ustedes se pueden relacionar con estos eventos. O salió cuando estaban, una de las cosas más graciosas que he visto en la vida política en Turquía, había una candidata para las elecciones municipales hace 2 o 3 años. Entonces salen todos los candidatos, entonces dice el nombre, el nivel de escolaridad, o sea, nombre, partido, edad, nivel de escolaridad y profesión. Entonces sale una señora que es candidata para el partido islamista en Izmir, en la ciudad del sur, pues sale el nombre de la señora, la edad, nivel de escolaridad, escuela primaria, profesión, doctor. No se puede explicar. Entonces son esa clase de cosas que pasan y todas esas paradojas baratas de la política contemporánea. Pero bueno, entonces voy a tratar de leer algo en griego. Tengo un libro por acá, vamos a ver si lo encuentro. Ok, vamos a ver. A ver. Vamos a ver algo muy...
¿Cuál es esto en bizantino? Ah, pero esto está solamente en inglés, ¿sabes? Let's see. A ver cómo suena esto. Un minutico. No, me parece que esto está mejor. Dame un segundito. Un momentico. Ok. ¿Dónde está el zoom? Acá está. Bueno, pues voy a leer un momentico acá. La verdad es que no tengo traducción de esto, lo siento que tengo este libro solamente en inglés, pero a ver, pues, a ver cómo suena el griego bizantino. Edo as stato, yazdo ego, timfisiligo, talata, tu proiu, kenefel uranu, lamramavia, kikitirini okti, polauria, kimegala, potismena. Edo as stato, yazgelasto, posblipoafta, taidalitia, mistigimi, tas protostatica, kioki, kiedo, des fantasismo, des anamnesis, mu, taidalmata, isidonis. Ok. Hay como un 20% de palabras que suenan como a griego moderno, ¿no? Hay por ahí he oído Urano y... Vamos a decir, ¿cómo se dice esto? No hay una línea que divida el griego bizantino del moderno. Ah, ok, ok. Cuando estamos hablando de griego después griego después del siglo XV, ya estamos hablando de griego moderno. Tenemos preguntas, Ari. Tú nos dices hasta dónde tienes tiempo porque sé que es tarde. Bueno, tengo que ir a un matrimonio. Ah, bueno. Entonces tengo 15 minutos. Listo, perfecto. 15 minutos de preguntas. Sí. ¿Quién quiere comenzar? Dale tú, Leo, con una pregunta si quieres. Ah, bueno, Ari, yo quisiera saber una cosa. ¿Cómo vive una persona, un armenio en Estambul con esa inestabilidad, sabiendo que te pueden quitar el dinero muy fácil, que es un país inestable? Te tengo esa pregunta y la segunda es, ¿cuál fue el impacto de la comunidad musulmana con Hagia Sofía ahí en Estambul por la conversión en mezquitas? Si tienes al lado la mezquita azul, si estás rodeado de mezquitas. La respuesta a la segunda pregunta es interesante. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo vives? Ni idea. No se sabe. O sea, acá estamos living la vida loca todo el tiempo, especialmente las personas de las minorías. Bueno, espera que las cosas vayan a salir bien. Ayer que estábamos con unos amigos hablando de eso y entonces dice como que, imagínate que cuando estamos en una reunión de un grupo de amigos, entonces si tú tienes un grupo de amigos de clase media alta, educados, entre 30 y 35 años, que se reúnen para tomar y tener conversaciones. Entonces las conversaciones deberían ser sobre chismes, sobre películas, sobre música, pero las conversaciones hoy en día es
si va a haber guerra civil después de las elecciones y para dónde irse. Esos son los temas de conversaciones de los adultos jóvenes en Turquía. Estos días, entonces te muestra la clase de situación por la que estamos pasando. Por el otro lado, la pregunta sobre la comunidad musulmana es una pregunta muy interesante porque, bueno, primero que todo, hay mucha gente que está feliz de que la Hagia Sofía se volvió una mezquita, y entonces se fueron todos a rezar a la Hagia Sofía y 3.000 cogieron corona. Porque la vida es dura en estos países. También hay vamos a decir, cuando los musulmanes están celebrando que la Hagia Sofía se haya vuelto haya sido convertida en una mezquita, no sé qué. Creo que esas personas que están celebrando, pues no son gente que vaya mucho a menudo, que vaya a la mezquita muy a menudo, tampoco. Y la otra cosa con la Hagia Sofía que es muy interesante, es la Hagia Sofía como un museo, vamos a decir, antes de haber sido convertida en una mezquita, era uno de los museos más exitosos del mundo, con 22 millones de visitantes al año, unos precios exorbitantes que se pagaban. Entonces era una máquina de plata y le producía al Estado turco unos ingresos impresionantes. Ahora que la volvieron en una mezquita, y como es una mezquita, pues no pueden cobrar, no solamente perdieron este ingreso altísimo que produce la Hagia Sofía, pero ahora es solo una mezquita, entre otras. Porque o sea, como las otras 3.000 mezquitas que hay en la ciudad, entonces me parece que fue miscalculado. Y no solamente miscalculado, pero ya no lo pueden devolver. Eso se quedó así. Una pregunta simplemente práctica. ¿Cómo está noviembre? Quiero pasarme como un mes en Estambul. No, noviembre todavía es manejable. No, en noviembre no es ni siquiera invierno todavía. Ok, listo. Nos vemos en noviembre si el coronavirus nos deja. Y voy a quedarme como un mes. Me quiero quedar en el hotelito ese frente a Hagia Sofía. La zona está manejable, ¿no? No te vas a quedar en este barrio es terrible. Pero después cuadramos y me dices por dónde me quedo. Dale. ¿Qué más preguntas tiene? ¿Tiene otras preguntas? Yo tengo una, Ari. Tú mencionabas que para convertirse en ciudadano turco tenía que ser uno suní, ¿cierto? Pero entonces yo me pregunto, ¿una persona que se defina como chií simplemente no tiene derecho a ser ciudadano turco? Es complicado, es muy, muy complicado. Un chií no necesariamente puede ser turco por naturalización. La naturalización no se la van a negar tácitamente, pero le van a decir, sí, la respuesta se demora 2 años. Esos trucos burocráticos, si son personas nacidas en Turquía, porque hay una comunidad alevi, que son chiitas, y también los alawitas, que es como un offshoot, sale el chiismo. Entonces hay chiíes turcos de nacionalidad turca, pero es una minoría muy, 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 muy pequeña. Ok, gracias. Yo quería preguntar algo. Quería saber cómo ha sido el impacto de la explosión de Beirut y todo este escándalo, y pues todo el estallido social en toda la región o solo en el Líbano. Otra vez, no escuché bien. La parte de la explosión ahorita en Beirut y toda la parte, el estallido social que hay ahora esa explosión en Beirut, o sea, ese es un tema en sí mismo que requiere varias horas de preguntas sin respuesta, pero en general voy a decir, es posiblemente el evento político más importante en la región en mucho tiempo. Pero es la peor cosa que ha pasado en Beirut en la historia. Y han pasado muchas cosas malas en Beirut. Muchas. En este momento se entiende que es la tercera explosión no nuclear más grande de la historia.
estábamos mirando ¿cómo se dice? El reporte de la Sociedad de Arquitectos. Entonces les voy a dar la información precisa porque es realmente muy interesante lo que ellos están diciendo. Sí, entonces dice, los edificios destruidos, 30-40, edificios que se han vuelto inhabitables, 900, edificios con demolición parcial, que están casi inhabitables, 2.500, edificios con daños serios, 3.000, daños limitados, 18.000 edificios, edificios sin ventanas, 20.000, número de edificios afectados, 40.000, número de unidades residenciales afectadas, 200.000. Entonces estamos hablando de una cosa en una escala tan impresionante. En alguna manera ha dividido la historia, ha dividido el sentido de la historia en el Líbano. Antes se hablaba antes de la guerra civil, después de la guerra civil, ahora se va a hablar de antes de la explosión y después de la explosión. La situación en Beirut está muy, 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 muy mal. Están los franceses ahí como que tratando de ayudar. La desestabilización de la región en general que ha producido este evento es inescapable. Está en Egipto, está en Algeria, está aquí en Turquía, por supuesto, en Chipre, cosas que está pasando en Israel. De alguna manera, era una cosa que, vamos a decir, no que se esperaba, pero esa clase de colapso del Estado libanés, pues ya se había predicho hace mucho tiempo. El asunto es que no se esperaba que fuera así de mal. Está más allá de todas las expectativas. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar después de la explosión? Ni idea, no se sabe qué va a pasar. Lo que sí se sabe es que las cosas se van a poner incluso peor, porque el gobierno libanés renunció hace un par de días. En cualquier situación en que fuera otro país donde el gobierno renuncia, uno diría que eso es una cosa muy buena, porque se puede formar otro gobierno, pero no en el Líbano. La renuncia del gobierno es un gesto cosmético, que no tiene significado alguno. Ellos renuncian para salir de la responsabilidad. Y como no hay gobierno, entonces hay estado de emergencia, entonces el país está bajo el control absoluto del ejército, donde se puede la censura de prensa, cualquier persona puede ser arrestado, puede entrar a tu casa, pues si eres un periodista que no te puede ser deportado sin ninguna razón, detención administrativa hasta por 2 años sin cargos. Todas esas cosas se han vuelto posibles. Entonces ahora empieza este periodo de este gobierno militar que va a estar en su lugar hasta que se forme un nuevo gobierno y que se va a formar con esos que acabaron de renunciar. Entonces es realmente, pues yo soy mitad libanés y siendo libanés y colombiano, uno está preparado para todo y nunca nada le sorprende y está preparado para lo peor. Para esta no estábamos preparados. Nos ha tomado por sorpresa y vamos a decir, el cuento, ese tema del Líbano es incluso más complicado que el tema de Turquía, en el sentido de Turquía es un estado de verdad. De alguna manera es demasiado un estado. El Líbano no es un estado de verdad, es una confederación tribal económica, y de alguna manera es un lugar muy pluralista, muy interesante, pero difícil en el sentido como entre más complejidad, más riesgo. Pero bueno, esa es la teoría. En práctica, vamos a decir que para terminar la respuesta, no hay respuesta en este momento a esta pregunta de qué va a pasar, cómo va a pasar, pero vamos a decir, se ve mal.
Ari, muchísimas gracias. Sé que tienes un matrimonio. No sé si Vale. alcanzas a responder otra pregunta, pero yo creo que, creo que nos hemos comido todo tu tiempo. ¿Tienes una? No, Bueno, acá. tenemos espacio para una pregunta. Creo que Ari, Juan. hola. Ah. Sí, yo, Juan. ¿me oye? Sí, Sí, te oímos. Bonito, Qué Ari. pena no prendo mi cámara, la verdad mi internet está un poco malo. Pero Ari, yo te quería preguntar, tú mencionas pues que Istambul es una ciudad, voy a ser un poco repetitivo acá, pero muy multicultural. Yo quería saber cómo es la formación de un líder eh, en Istambul. ¿Qué tiene que saber un líder para ser un buen líder allá? Uf. Wow, es una pregunta increíblemente difícil. Am, Probablemente la respuesta corta sería, pues tiene que ser una persona que tiene que ser capaz de navegar complejidad o sea, de una manera muy seria. Entonces, si expandimos la pregunta un poquito, tiene que ser una persona multilingüe, tiene que ser una persona con ciertas sensibilidades culturales acerca de, de saber qué es el otro, qué son los otros, con esa conciencia que otros existen. Y muy paciente en el sentido de los cambios políticos y culturales en este país pasan en eras geológicas. Como el cambio sucede de una manera tan espectacularmente lenta. Otra cualidad que debe tener un líder. Me parece que una de las cosas más importantes aquí es, bueno, aquí y en cualquier parte, pero eso que es especialmente importante aquí, que es un lugar de tanto conflicto, y es como tener esa conciencia de que como negociar identidades, negociar cosas, generalmente generalmente trata con, no necesariamente con convencer a otra persona que haga lo que yo quiera o que esa persona me convenza de hacer lo que él quiera, pero que ambos vamos a hacer cosas que no queremos hacer para, pues, como para poder seguir viviendo juntos. Hay ¿cómo se dice? Hay un vacío de liderazgo en este país, o sea, increíble en muchos niveles, en las universidades, en la política, precisamente por lo difícil que es, como es realmente un gran reto asumir una posición de liderazgo en un lugar como este, donde las reglas no son claras. Entonces, lo que dije, pero insisto en mi punto inicial, que la primera, como el tema básico es tener la capacidad de navegar, de negociar complejidad. Gracias, Ari. Súper. Vale. Ok, Leo, me tengo que ir. Ahora sí Sí, me voy. Ari, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ya nos veremos en noviembre si podemos salir de aquí de Bogotá porque Claudiana Gime nos tiene encerrados. Si puedo coger un avión, me voy a Estambul, que tengo un mes, tengo muchas ganas de pasarme un mes por allá otra vez. Sobre todo ver este cambio tan rápido. Así que ya nos veremos. Gracias, Ari. Nosotros nos quedamos. Muchísimas gracias. Listo, chao. Es muy interesante. ¿Cómo les pareció? Uf, excelente. Oigan, yo no daba con toda esa Denso. de información. Increíble. Y No sabía Además, se por grabó. Chévere. plantear toda la información Sí. que estaba diciendo. Es que este tipo es apasionante. Yo soy amigo de él hace mucho tiempo. Y la verdad es que, pues, también digamos que lo bacano de ser amigo de esta gente. Uy, Juan, Dios mío, por menos cuando pusiste la cámara. sí. No, pues, Pero no estás en Bogotá, te volaste de Bogotá, estamos en cuarentena. miren esto. No, a mí no me dijeron cuarentena hasta que ya estaba en este paraíso. No, Miren. pues imagínate, con razón. No. Oye, ¿estás al lado del Club Naval? Del Club Naval de ahí arriba, de Terminé. Tominé. No sé, tal vez. Sí. Anda, fíjate que yo tengo acceso a ese club, deberíamos ir. Bueno, porque ahí veis bacanito los botes que tienen, no sé qué. Bueno, en fin. A mí, Ari, me parece que para el tema de historia... Ay, voy a dejar de grabar esta vaina. Después les paso la grabación de tener grabación en la